Muy buenos días mis hermanos. Gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz sea sobre cada uno de nosotros. Estoy muy contenta por poder, contenta y nerviosa también por poder compartir el mensaje con cada uno de ustedes. Por eso le pido al Señor que nos llene a todos de su gracia dentro del mensaje. Y para ello, el día de hoy el Señor puso en mi corazón dos textos muy importantes. El primero fue el que leímos al inicio en Segunda de Corintios 15:21, en la que el apóstol Pablo le escribe a los corintios una razón muy importante eh, por la cual nosotros vivimos. Y él habla acerca de que Cristo murió por todos para que ahora nosotros los que vivimos por medio de Cristo ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces nos dice algo muy importante y me gustaría retomar esta parte que dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, básicamente, la palabra nos está enseñando quiénes somos nosotros en Cristo, hijos de Dios, pero embajadores de Dios. Es decir, que nosotros hemos, a través de la obra de Cristo, replicar esto en el campo. Y cuando vemos la palabra en Mateo, vemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay dos tipos de ojos. Número uno, como los discípulos veían al mundo. Y número dos, cómo Cristo vino al mundo. Dice la palabra que al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, el título del mensaje de hoy es la comunión con Dios que cambia al mundo. A veces nosotros queremos cambiar el mundo, pero no podemos saltarnos la comunión con Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante, que son los ojos con los que nosotros estamos viéndonos a nosotros mismos como campo y viendo al mundo como campo. Entonces, lo primero, disfrutar al Dios que está con nosotros. Si nosotros no podemos disfrutar de Emmanuel, no podemos comunicar al mundo de Emmanuel. Y por eso en la introducción, hablando de los ojos, vamos a ver tres tipos, perdón acá, de perspectiva. Tres tipos de ojos vamos a ver acá. Y la pregunta en esta introducción es, como hijos de Dios, ¿qué creo yo que son las respuestas de Dios? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las respuestas son físicas o anteriormente cuando estábamos en religión pensábamos que las bendiciones eran cualquier cosa. Entonces, hoy tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Qué pienso yo que es el éxito? Porque dependiendo de estos ojos, nosotros vamos a ver nuestra vida de fe. Y la semana pasada Dios nos confirmaba las seguridades dadas de Dios, las 5 seguridades que debemos creer. Pero ¿por qué necesitamos seguridades? Y es porque a lo largo de nuestra vida nosotros comenzamos a caer en inseguridades. ¿Y por qué? Porque desde el principio el enemigo de Dios intenta destruir con mentiras para que nosotros perdamos la seguridad en lo que ya Dios nos ha dado. Satanás obra, yo tengo que conocer cómo obra Satanás y cómo obra Dios. Satanás obra engañando y distorsionando la visión. Por eso la Biblia nos dice que es engañador, es astuto y es padre de mentira. Y lo vemos en Génesis, cuando Satanás engañó a Eva, Satanás no hizo el árbol más grande, no le puso brillitos, no hizo los frutos más lindos, porque Satanás no tenía poder para eso. Solo sembró en el corazón de Eva la duda en la palabra de Dios. Y ella, aún siendo un ser espiritual, con el Espíritu de Dios completa,
fue engañada. Y con esa mentira que se sembró en su corazón fue que ella vio el árbol bueno, agradable, codiciable y pecó. Pero no fue que Satanás hizo el árbol lindo, no tenía poder para eso. Y por eso ellos cayeron en maldición. ¿Cómo lo vemos hoy? Hoy estamos redimidos por Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Pero Satanás aún nos miente, no tiene poder sobre mi vida, pero pone mentiras en mi cabeza. Y por eso nosotros debemos aferrarnos cada día a la verdad de Cristo. No es opcional. Para poder distinguir qué es el éxito y qué es el fracaso, qué son las respuestas de Dios verdaderas y qué es lo falso. Es para yo poder ver con ojos espirituales y no físicos. Entonces, por eso Dios nos ha dado un método de vida, para permanecer dentro de la seguridad del cumplimiento de su palabra y no ser ni engañados ni movidos. Entonces, necesitamos cada día esta verdad, porque Satanás ha sembrado mentiras en nuestros corazones y aún en la iglesia, ¿verdad? Y por eso muchas veces no podemos ver las respuestas, aunque las tengamos frente a los ojos. Estamos pidiendo respuesta, 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 respuesta. El Señor está respondiendo, respondiendo, y yo no lo puedo ver. Y entro en un conflicto interno. Por eso vamos a ver estos tres ejemplos. En este engaño, ¿qué es el éxito? A los romanos. En la época de Cristo, vamos a poner estos tres ejemplos. Los romanos tenían poder. Ellos controlaban el imperio de la época, dominaban el mundo, pero en opresión, en tortura y sangre. Usted ve en la historia y los romanos eran bastante crueles, torturadores. Cuando vemos por qué le entregan a nuestro Señor Jesucristo, fue muy fuerte. Y aún así, en esa época, aunque ellos controlaban con el dolor, tortura, todo el mundo quería ser romano. Esa era la nacionalidad envidiable del momento, porque todo el mundo pensaba que eso era el éxito, el que tiene más poder, ahí es donde yo quiero estar. Y al final, como cada imperio, pues cayeron, fueron destruidos y solamente queda la historia. Pero lo podemos ver del otro lado, los fariseos y los saduceos. No incluía a los esenios ni a los celotes, porque precisamente estos dos tenían el dominio eclesiástico, por así decirlo, espiritual. Ellos pensaban que tenían el éxito religioso y controlaban las sinagogas, a los escribas, lo que se escribía, los decretos, tenían posiciones, estatus, influencia sobre el pueblo judío. Ellos eran los élites, incluso representaban al pueblo judío ante Roma. Y pensaban que por ser la élite y cumplir la ley, ellos eran la cumbre. Y ellos pensaban que ellos eran el pueblo de Dios. Tenían el favor de Dios, porque eran pueblo de Dios, pero no tenían el favor de Dios. Pero realmente ellos no evangelizaron el mundo, ni pudieron evitar la caída de Jerusalén después de 70 años. Sin embargo, ante los ojos humanos, ellos eran idealizables, inalcanzables. En ese momento, probablemente hoy, los llamaríamos exitosos, el que tiene la más grande. Y mira, hermano, cómo esa iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿saben cómo los llamó Jesús en Juan 8:44? Vosotros sois hijos del diablo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros que es el éxito? Ahora vemos la iglesia primitiva. Esos eran perseguidos, asesinados, perseguidos a muerte por proclamar el evangelio. Eran peregrinos, probablemente no tenían casa, iban de lugar en lugar como nómadas, eran esparcidos, inclusive. Pero ellos fueron los que evangelizaron el mundo. Ahora, yo no les quiero decir, hermanos, tengo una vida triste. No, Dios no desea eso, ¿no? Pero ellos aún con todo el sufrimiento de la época tenían una misión. Y ellos fueron usados por Dios y levantaron las iglesias en cada región. Y Dios los usó para que hasta el día de hoy estuviésemos recibiendo el mensaje de salvación. El imperio de Roma cayó, Jerusalén cayó, pero el evangelio hasta hoy se sigue predicando. Entonces, ¿quiénes realmente tuvieron éxito? La iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, debemos cambiar el criterio hoy de lo que es el éxito y también de cuál es el criterio de qué son las respuestas. Porque nosotros no podemos cambiar el mundo envidiando el mundo. Uno de los mayores problemas que empezó en el pueblo de Israel fue en la época de los jueces. Cuando Dios era su rey, pero ellos le dijeron a Samuel, queremos un rey como las otras naciones. Ahí empezó el problema. Bueno, ya venía el problema, pero ahí empezó el más fuerte. Porque empezó desastre tras desastre, generación tras generación. Entonces, ¿por qué la iglesia primitiva cambió el mundo? Porque ellos veían el valor en donde los romanos ni los fariseos veían el valor. De tres cosas que fueron dadas de Dios realmente. Primero,
Dios les dio solo el Evangelio, la verdad espiritual que trasciende toda época para salvación y sanidad. Conocían solamente el poder de la oración, porque fue lo que el Señor Jesucristo les dejó. Oren en todo tiempo. Y número tres, su corazón estaba solo en el plan absoluto. Su corazón no estaba en hacer dinero, su corazón no estaba en, mira, vamos a montar la iglesia más brillosa y más grande del mundo y el templo, porque ya el templo había sido destruido, ¿verdad? Pero su corazón estaba en predicar el evangelio, la verdad espiritual que hace que una persona salga del infierno y entre en el reino de Dios. Ahora, estas tres cosas, ¿qué son? El contenido del culto, el contenido del aposento alto. Sin la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nosotros conseguimos con el Evangelio, con la oración y el evangelismo, viene la llenura del Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo, que es el espíritu del principio, el aliento de vida que Dios nos vino a dar a través de Cristo, es imposible ver lo espiritual, es imposible ver el verdadero valor de lo que Dios está haciendo y no vamos a poder cambiar el mundo. Ahora, en esa instancia y con esta introducción, entendiendo los ojos importantes, vamos a compartir hoy parte de los 7 itinerarios que hemos venido recibiendo durante estas últimas semanas. Y el quinto itinerario son 9 corrientes de comunión y de comunicación. De esta manera lo ordené, el Señor me dio para ordenarlo de esta manera. ¿Y qué es esto? Es que Dios desea que poseamos lo verdadero y tengamos los ojos correctos para disfrutar lo felices que somos y a veces no lo sabemos, mis hermanos. El Evangelio realmente es la libertad del ser humano. Pero si yo no conozco a profundidad, no conozco la anchura, la altura y lo profundo del Evangelio, yo me voy a quedar en una superficie y hasta voy a caer en hipocresía. Entonces, Dios desea que en este camino de salvación viajemos en la corriente de la palabra y de la oración, que nos da la corriente del evangelismo. Viene de manera natural. La luz no se puede forzar. ¿Y qué es esto? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me da los ojos para ver el campo y es quien me da el poder para ir con seguridad. Porque al campo no podemos ir de cualquier manera. Necesitamos el poder de Dios. Hay una diferencia muy grande entre el evangelismo que hacemos nosotros forzadamente y el evangelismo que Dios hace. Entonces, debemos recordar que en el campo no podemos ir de cualquier manera porque está dominado por el enemigo. Entonces, debemos conocer cuál fue el plan de Dios. Entonces, hoy vamos a ver 9 corrientes que Dios nos está dando para poder comunicar primero con Él y a su vez con el campo. Esto es lo que la iglesia primitiva poseía y también es este quinto itinerario, ¿no? Que la pastora Mari nos ha venido compartiendo. Entonces, vamos a dividirlo en 9 partes, pero primero 3 partes, después 3 partes y después 3 partes. Y la primera parte tiene que ver con la comunicación con Dios. Y el Señor me daba la palabra en Primera de Corintios 2, del 9 al 11, que se las voy a leer. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos ha dado su Espíritu para conocer lo profundo de Dios, las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni que han subido en corazón de hombre. El Señor no desea ocultarnos sus planes y sus propósitos. Nos dio su palabra para conocerle, nos dio a Cristo quien nos ha revelado al Padre. Se ha presentado a nosotros de diferentes maneras, pero por sobre todo a través de Cristo, de su palabra encarnada. Entonces, la vida dentro del aposento alto, la palabra y la oración, vamos a poner aposento alto es lo mismo que el culto, ¿no? La vida dentro del aposento alto y el culto, dentro de la palabra y la oración, ¿verdad? Es lo más importante. Porque yo no puedo cambiarme a mí mismo, ni cambiar el mundo, sin la comunión con Dios. Nosotros quisiéramos ser diferentes. Y cuando nos encontramos todos los días con las personas, queremos que las personas fuesen de manera diferente. Tenemos muchas discrepancias con las personas constantemente. Y por eso Dios nos da la comunión para comunicar.
Entonces, Cristo vino para restaurar la vida donde la imagen y la semejanza es restaurada. O sea, donde cada vez nos parecemos más a Cristo. ¿Cómo debe ser mi comunicación con Dios? De manera ancha. ¿Qué es de manera ancha? ¿Cómo puedo conocer de manera ancha una comunión con Dios? Es conocer el poder de Cristo que abarca todo, trasciende el tiempo, el espacio. Es poseer y creer el poder que el mundo no conoce, pero que cambia todo desde donde no se ve. Cristo es el protagonista de la historia. Cristo abarca todo y a todos. Entonces Dios vino para cambiar la corriente fundamental de mi vida y de todos los campos por medio de su palabra y a través de la oración. Entonces, cuando yo tengo una comunicación ancha, una comunión, perdón, ancha con Dios, puedo confiar, puedo descansar que a donde yo voy, la anchura de la gracia de Cristo abarca todo. Entonces, ¿cómo voy a los lugares? En oración, porque Cristo abarca todo. Y si Cristo está en mí, yo estoy orando por el campo, Cristo abarca todo, Dios está obrando. Esa es mi fe. Y mi comunión, perdón, con Dios debe ser alta. Debo conocer esa altura. Es ver más allá del sentido común, de nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios, las obras de Dios, todo lo de Dios es más alto. Entonces yo tengo que a través del culto discernir la grandeza de Dios que obró toda mi vida hasta encontrarme desde antes de la fundación del mundo y que está obrando en todo para cambiar la corriente espiritual. Dios no cambia la corriente espiritual en mi formato, no la cambia en mis ojos limitados, no en mi criterio, sino más alto. Y siempre recuerdo esta palabra en el movimiento de Dotán cuando estaban todos sitiados. Y estaba el siervo de Eliseo preocupado porque había un ejército alrededor de ellos. Y Dios le dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió sus ojos, el siervo vio todo el ejército celestial acampando alrededor de ellos. Entonces Dios hace todo más alto, pero como nosotros no lo vemos, entonces caemos en desesperación, en desánimo, viene la desidia, porque a veces estamos en la vida de fe en desidia, venimos a la iglesia, me toca hacer esto, Dios no desea eso, mi hermano, porque eso no es fe. Entonces, Dios nos llama como cumbres espirituales para ver todo desde arriba, así no lo veamos. Por eso hablamos de la fe. La fe es una certeza de lo que esperamos, de lo que no se ve. Es una certeza que yo tengo. Entonces, es ver todo desde arriba, desde donde el sentido humano, desde nuestra iris humana no pueden ver. Esa comunión alta me hace tener paz, porque Él hace todo más alto. En lo que el mundo ve algo pequeñito, yo veo la altura de Dios obrando. Entonces, ¿cómo voy al campo con esa altura? Puedo confiar que a donde yo voy, Dios está conmigo y está obrando desde lo alto hasta lo más bajo. Entonces voy en oración, todo en oración, de manera ancha. Cristo abarca todo de manera alta, está haciendo algo de arriba hacia abajo, desde lo más alto hacia lo más bajo y de manera profunda. ¿Cómo de manera profunda tengo una comunión con Dios? Es ver el plan absoluto de Dios en todo. El plan absoluto de Dios es que todos los hombres sean salvos, es la evangelización mundial. Al tomar la palabra profundamente, yo me puedo percatar de esto. Al tomar la oración profundamente, no puedo ver nada superficialmente, mis hermanos, porque en esa concentración puedo creer que el horario de Dios va a venir y ya llegó, ya está aquí en nosotros. Así que no calculemos lo que Dios hará, no supongamos superficialmente, Dios está cambiando la corriente espiritual desde el fundamento. Dios está moviendo las raíces. Dios cuando ordenó la tierra la ordenó desde el fundamento, desde lo profundo donde nadie ve, no lo superficial. Así como lo hace conmigo, lo hace en el mundo. Entonces, ¿cómo yo voy de manera profunda en comunión con Dios? Puedo confiar, puedo descansar en que ninguna palabra que yo he compartido, ninguna oración que yo haya hecho es en vano. Pero así como comunicamos con Dios de manera ancha, alta y profunda, yo tengo que también ver a las personas con una amplitud, porque nosotros conocemos una parte de las personas. Nosotros no conocemos de manera ancha a las personas. Las tenemos que ver desde arriba como cumbre espiritual, espiritualmente y de manera profunda, mis hermanos. Es importante.
No podemos quedarnos con solo una cosa. Entonces, esa comunión con Dios me permite, en la segunda parte, comunicar con las personas. Y comunicar con las personas, yo me llevo siempre tres partes. Y esto lo digo siempre en oración. Señor, ayúdame a considerar, a sanar y a servir. A todos. A todos. Y aquí vemos los que están arriba, los que están a los lados y los que están abajo. Y la palabra que Dios me daba es Proverbios 3, del 3 al 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque Dios desea que comuniquemos con Él y tengamos una comunión con Dios de bendición, pero también con los hombres, con las personas. ¿Y qué nos está diciendo? Graben la palabra constantemente, porque si ustedes las atan a su cuello aquí, que les agarre hasta las cuerdas vocales para que no hablen otra cosa, y cuando la grabamos en la tabla de nuestro corazón, ¿qué es lo que va a salir de mí? Solo la palabra. ¿Y por qué considerar sanar y servir? El servir es muy importante. Porque Dios me ponía este ejemplo, ¿no? El médico no se queja de los pacientes. Ay, tengo que atender pacientes, no, pero para eso estudiaste. El presidente, ay, no, qué fastidio este país. No, 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 pero para eso usted se postuló. Si nosotros sabemos que somos siervos, no nos vamos a quejar del servicio, sino lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. Entonces, mi comunión con Dios me permite escuchar para considerar, para sanar, para servir. Seamos personas de oración. ¿Cómo comunico con los demás? En oración. Comunico con Dios en oración, comunico con los demás en oración. Hermana, pero es que Dios no se ve y los demás sí se ven. Todos somos seres espirituales. No hay otra manera de cambiar una persona sino desde lo espiritual. Por eso el Señor nos enseña lo espiritual. Es Dios quien hace la obra. Pero si yo no comunico con Dios, yo voy a tomar el lugar con mis palabras, porque me tiene que oír, con mis consejos. Yo le voy a dar un consejo, con mis experiencias. Olvido de dónde viene el poder. Cuando nosotros peleamos demasiado con las personas, cuando nosotros discutimos demasiado con las personas, hay una falta de fe importante, porque no estoy orando por las personas. Yo creo que con mis palabras, que ya tuve, se lo dije, y es mi orgullo queriendo imponer mi razón. Entonces, la comunión con Dios me permite escuchar. Dios nos escucha todo el tiempo. Entonces, cuando somos, leíamos la palabra, ¿no? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos a las personas de manera espiritual. Mi hermano, una de mis oraciones siempre es, Señor, ayúdame a despersonalizar aún a mi familia. Porque lo sentimos de tan manera personal que los vemos según la carne. Y todos somos seres espirituales. Debemos ver todo de manera espiritual, el trasfondo espiritual. Todas las personas tenemos un trasfondo espiritual que debemos considerarlo para salvarlos, sanarlos y servirles mediante la oración. Y esto es muy importante porque hay personas que parecen que están arriba. Y cuando nosotros vemos una persona que parece que está arriba y que tiene estatus, quedamos engañados. No vale que le va a estar predicando yo a ese hermano. Si ese señor tiene más plata que, imagínese, eso es un CEO de una compañía, que voy a estar yo llegándole a nadie, ¿verdad? Como que si ellos tuviesen más poder que Dios, ¿verdad? Tuviesen más alto. No seamos engañados. Los que están arriba de nosotros vemos a las personas que están arriba con prejuicios. No, esa gente no tiene problema. Esa gente, mira, hace así, compra lo que quiere. Los que están arriba de nosotros, dentro y fuera de la iglesia, necesitan a Cristo. Porque estos puntos de comunión no son nada más con el campo incrédulo, es también con la gente de la iglesia. Si yo no sé escuchar, considerar, sanar y servir, necesito entrar dentro de la oración también con los hermanos. Dentro y fuera de la iglesia, todos necesitamos a Cristo. Los que están separados de Dios y aún los redimidos, todos los días necesitamos a Cristo. Incluso los pastores, ore por los pastores, por los líderes, por los remanentes. Porque la necesidad espiritual no distingue posición ni estatus económico. Por eso no veamos a las personas de arriba como inalcanzables. Recuerden qué es el verdadero éxito. Todos los romanos necesitaban a Cristo. Por eso cuando Pablo fue con el poder del Evangelio, lo tomaron. El campo estaba preparado. Los fariseos también necesitaban de Cristo, pero su orgullo no se los permitía verlo. Todos están desesperados por la respuesta de conocer a Dios, así no lo sepan.
Y nosotros somos los obreros preparados con la respuesta de salvación. Y lo vemos en la palabra. Ayer en el culto núcleo decía el pastor, Lucas le dio el evangelio a Teófilo. Por eso escribe, oh excelentísimo Teófilo. Era una persona muy importante. El Espíritu Santo llevó a Felipe al eunuco. ¿Por qué el eunuco era importante? Porque solo una persona importante en esa época podía tener el rollo del profeta Isaías. Entonces, todos lo necesitan. Los de arriba necesitan mi oración. Por eso Dios me puso ahí. Lo veía Daniel también. Todos los personajes de la Biblia. Entonces, hay personas que están también a los lados. Los que están a mi lado también necesitan a Cristo. Entonces, todos los encuentros en el día a día son importantes, no son casuales. Cada persona debe ser un título de oración dentro y fuera de la iglesia. Yo tengo título de oración, se los compartí a los muchachos el viernes, por mí, por mi iglesia, por el campo, por las personas, por los líderes, por los remanentes, por todas las personas. Porque estos puntos para comunicar, nuevamente les digo, son para los creyentes, para todo el mundo. Es experimentar cómo la comunión con Dios, que me llena de felicidad, me da los ojos correctos y la comunicación correcta para todos. Un hijo de Dios que vive en pelea, en conflicto, en discusiones, es que tú me hiciste y que la otra vez, que yo la tengo pillada, porque mira, tú sabes cómo es ella, ¿no? Es porque no, dos cosas, o no comunica con Dios, o entonces no conoce el poder de la oración o porque no ha entendido el plan de Dios que siempre se cumple. Cuando escribía esto, el Señor me llevaba una palabra que dio la hermana Mercedes el jueves. Me causó gracia porque ella decía, el Señor Jesús fue calladito al matadero. Y es verdad, Jesús no peleó con nadie, él fue en silencio porque había un plan mayor que todo lo que estaba sucediendo ahí. Entonces Jesús se apegó al plan, obedeció hasta la muerte, porque sabía que Dios ya tenía todo preparado. Entonces defenderse, discutir con los demás, todo eso era innecesario, molestarse con, mira, estos malagradecidos que desde el éxodo les estoy dando maná y mira cómo me pagan. Nada, todo eso era innecesario. Imagínense ustedes a Jesús sentado con Pilatos, porque Pilato llegó a preguntarle, oye, defiéndete, ¿qué pasó? O sea, no has hecho nada. Nada, no decía nada. Imagínense el Señor Jesucristo quejándose con Pilato sobre las injusticias del pueblo de Israel, contándole, mira, le he hecho milagro, ahí está la multitud, mira, le sané el hijo a aquel y mira cómo me dice que lo maten, es que Barrabás que lo saquen, mana de tú. Hice milagro y ahora nadie me cree. No, ¿verdad? El Señor Jesús es en silencio porque había un plan en donde ya todo estaba preparado. Si yo sé que ya todo está preparado, lo demás es innecesario, mis hermanos. El molestarse, el discutir, el pelear, el afanarse, el llenar nuestro corazón, lo que va a hacer es enfermarnos constantemente, causar divisiones, guerras, ante un plan que ya Dios tiene preparado. En fin, ¿cómo vemos a los que están a los lados? Es buscar en oración a los discípulos como yo. Si Dios me tenía en el campo preparada inimaginablemente, hay personas también. Discípulos como yo, los que están preparados y se apegan al plan. Eso es ver a los lados. Apéguese al plan, lo demás lo vemos en silencio en la oración. Las personas cambian en la oración. Los de a los lados necesitan su oración. Así que cualquier cosa que usted vea, que le moleste, que le incomode, que le mire, lo necesito hablar, no necesita orar. Porque el poder de Dios es mayor que el de nosotros. Y hay personas que están abajo. ¿Y qué quiere decir los que están abajo? Nosotros no podemos menospreciar ningún encuentro. Hay campo, hay campos que a nosotros nos disgusta ir. Hay personas que no las queremos ni ver, no nos caen bien, no nos gusta por X o por Y. Pero incluso por ellos el Señor murió. Incluso ahí hay discípulos preparados por Dios. De hecho, Pablo no era una persona grata ante los discípulos. Pablo nadie lo quería ver ni en pintura, porque consintió la muerte y estuvo presente en la muerte de muchos discípulos. Era un campo que para ellos era, no, lo vil, lo peor. Y cuando nosotros vemos este pasaje, cuando Jesús ve las multitudes, ¿quién era la multitud? El Señor los vio, sus ojos estaban en las multitudes también. No fue que los ignoró. Las multitudes eran personas que nadie veía. Cuando vemos las personas también a detalle que Jesús sanó, por eso es tan importante el Evangelio. En su mayoría eran los invisibles,
Los endemoniados, los aislados, los ignorantes, los que tenían años enfermos y ay, echa para allá. Personas que en la sociedad a veces nos incomodan y las rechazamos a veces. ¿Por qué? Porque no encajan en la sociedad. Entonces, no, es que ese campo es muy fuerte. Lo rechazamos. Por eso necesitamos entrar desde la oración, porque Dios ve a los de arriba, a los de los lados y a los de abajo igual, como importante. No es que puso un poquito más de sangre para los de arriba, a los de los lados le puso media sangre y a los de abajo, bueno, 2 gotas para no dejar. No, por todo fue igual. Su sangre fue derramada por todos, porque todos necesitamos la misma respuesta. Somos siervos de todos. Entonces, todos los campos son deseados por Dios. Por eso leíamos en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y Dios ruega a través de nosotros para reconciliar con Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, como último punto, vemos la sanidad. ¿Qué pasa cuando yo comunico con Dios? Cuando yo comunico con las personas. Viene la sanidad. ¿Pero qué es la sanidad, mis hermanos? Ya vamos a ver qué es la sanidad en Efesios 2:1 al 3 y Efesios 2:7. Dice, y lo conocemos muy bien. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el 7 nos dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el Señor Jesucristo sanó nuestro pasado, sigue sanando nuestro presente y sana nuestro futuro. Pero nos recuerda en Efesios nuestra condición. No crean que porque ahora son salvos, no se olviden de que ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Cada vez que ustedes vean a una persona, recuerden, no se hagan merecedores, porque la gracia es inmerecida. No nos hagamos hipócritas. Nosotros también estuvimos y éramos también por naturaleza hijos de ira, porque a veces es que la gente no entiende. Mira, no se lo dice, y las veces que a ti te lo dijeron, te lo dijeron, te lo dijeron y no lo entendía, y aún a veces no lo entendemos. Ay, no, yo con esa hermana de verdad, no más, porque, y con ese hermano, no más, no más, no más. Hermanos, todo dentro de la oración. Nosotros también vivíamos en los deseos. Y hay personas que manifiestan más que otras, pero todos estamos en este camino. No se nos puede olvidar. Entonces, cuando este poder de Dios opera en nosotros verdaderamente, no hipócritamente, se manifiesta la verdadera sanidad. Y escuché esta semana un concepto de sanidad que me impactó y se los comparto, porque pensamos la sanidad es que se me olvida todo y bueno, ya está. Yo ya sané y mira, no ha sanado eso, no. Es cuando yo puedo ver a través de los problemas espirituales ajenos, o sea, los problemas de los demás, mi condición espiritual y recordar por qué necesito a Cristo. Esa es la sanidad real. Cuando yo veo el problema de los demás y veo mi estado y recuerdo Efesios 2, gracias Señor porque tú me has salvado, recuerdo por qué necesito a Cristo todos los días. Wow, eso no sucede. Esa es la sanidad real. Entonces puedo entender a las personas desde lo espiritual. Puedo orar por ellas por sanidad y creer que mi oración está siendo contestada de antemano. ¿Por qué es importante estos puntos? Porque nosotros vemos superficialmente a las personas. Ay, mira la hermana Yael. Yo no tengo problemas. Yo no tengo pensamientos, yo no tengo lucha, yo no tengo batallas. No, la palabra nos informa que todos los hermanos oren por todos los santos, porque todos están pasando por situaciones, todos están librando batalla espiritual, todos estamos haciéndolo. Así que no supongamos, mis hermanos, todos tenemos un pasado, todos tenemos heridas. Y así como Cristo ha sanado mis heridas del pasado y aún las sigue sanando y las está convirtiendo en plataforma de sanidad para otros, entonces yo puedo ver que todas las personas también tienen un pasado, que el Señor también desea sanar y utilizar. Entonces yo voy a ser partícipe de la oración por esa persona. El pasado de los demás no es de juzgar, no es de sentarnos a compartir, a tomar café para comentar que la hermana se casó 3 veces y tuvo hijo con uno, con el otro. No, pero hay que orar por ella. Salgamos de esa hipocresía. Los problemas, el pasado de los demás que el Señor nos permite conocer es un título de oración personal.
Véalo como su problema espiritual anteriormente cuando usted estaba muerto en delitos y pecados y no tenía solución. Porque no, leíamos ahora en 2 Corintios 5:19. El Señor no tomó en cuenta los pecados de los hombres. Entonces nosotros menos, porque yo voy a tomar en cuenta el pecado de las personas si el Señor no lo tomó en cuenta los míos y sanó mi pasado. También hay un presente. Yo tengo un presente y las personas tienen un presente. Así como el Señor cada día Dios me da la victoria ante los conflictos, los problemas, las crisis y los va transformando. El Señor tiene mucha paciencia conmigo y las transforma en respuestas, en oportunidades, en puntos de cambio. Nosotros todos también los que estamos acá estamos librando una batalla espiritual hoy. Oremos para que todos tengamos la victoria. A veces nuestra oración es en pelea por Dios, por el hermano. No, Señor, tráele sanidad al hermano, dale la guía del Espíritu Santo. No, Señor, que cambie, porque ese hermano es una soberbia y es una grosera. El Señor sabe eso. Ore más bien, Señor, dale gracia a la hermana, porque debe tener mucha responsabilidad probablemente. Y por eso capaz está un poco irritada hoy. ¿Quién sabe? Estará enferma y nadie lo sabe. Veamos de manera profunda todas las cosas. Hay un presente para todos. Y en el presente el Señor nos enseña a orar por todos los santos, día y noche, constantemente. Cada encuentro es importante, nada es casualidad. Y todos tenemos un futuro. Y oremos para que juntos todos seamos testigos del cumplimiento del plan de Dios en el futuro. Que todos podamos ser testigos y disfrutar de la obra maestra del futuro que ya Dios preparó. Esa es la sanidad en mi futuro. Yo creo que en mi presente ya Dios sanó el futuro. Entonces, ¿qué son estos puntos? Comunicar con Dios me permite comunicar en amor con el mundo, porque eso es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, vamos a la conclusión hoy. La vida de culto es el éxito verdadero, porque dentro del culto Dios prepara nuestros corazones y entrena. No, miren, cuando nosotros tomamos la palabra de la oración es un entrenamiento para mi corazón y para mis ojos, para que no me pase lo que le pasó a Eva, básicamente. Dios prepara mi corazón y mis ojos para disfrutar del Dios que está conmigo todos los días y me enseña a ver el valor de su obra día tras día en todas las direcciones. La pastora me decía, me escribió esto de manera silente, en silencio. Solo la comunión con Dios produce el fruto del Espíritu Santo. Y cuando vemos el fruto del Espíritu Santo, nos habla de la comunión con Dios de arriba hacia abajo, amor, fe, pero con los demás también. Benignidad, bondad, templanza, gozo, esperanza, fe. Nos permite comunicar con el mundo para dos cosas. ¿Para qué yo necesito comunicar con el mundo? Hágase esa pregunta, porque ahí está la misión. En el culto yo puedo ver, ¿para qué Dios me permite comunicarme con el mundo? ¿Para decirle sus cuatro cosas en la cara? No, para salvación y sanidad. Somos embajadores, leíamos. Embajadores de Cristo. Salvación y sanidad, esa es la misión. No comunicamos al mundo de cualquier manera, sino para salvación y para sanidad. Esa es nuestra misión. Fuera de eso está la obra de Satanás. Si no comunicamos para salvación y para sanidad, estamos comunicando para Satanás. Veamos todo dentro de la oración, porque nosotros necesitamos la guía. Nosotros a veces no entendemos la dirección de nuestra propia vida. Estamos a veces como, ay, Señor, ¿cómo vamos a entender la de los demás? Necesitamos la oración. No supongamos superficialmente, veámoslo todo de manera ancha, amplia, profunda. Reciban la guía del Espíritu Santo, recibamos la guía del Espíritu Santo. Cada persona está librando una batalla espiritual. Y esa es mi oración todo el tiempo, Señor, guíame. Guíame con tu Espíritu Santo para hablar, para pensar, para decir. Porque si hablo yo, desastre. Si pienso yo, desastre. Número 3, somos siervos de Dios. Nos llamó como atalayas, guardas. ¿Guardas de quién? Del campo, pero de mí como campo. Entonces, si yo entro dentro de la oración, yo me estoy guardando como campo. Soy mi propio atalaya. Peregrinos que van en todos los lugares en servicio y así conquistamos el campo. Si yo levanto la torre de comunicación con Dios, de comunión con Dios, perdón, el itinerario en mi vida y campo va a venir de manera natural. Y esto no es que es una condición imperativa. No te diga, levante la torre para que... No, no, no. Realmente es que Dios sigue cumpliendo su plan. Así yo levante o no levante la torre en mi vida.
Es que sin la torre, aunque Dios esté dando el itinerario, no lo voy a poder ver y voy a sufrir. Y Dios nos desea que nosotros suframos. Nosotros a veces estamos esperando una victoria que ya Cristo ganó. Y le decía eso el viernes a los chicos acá. Necesitamos la fe en que Cristo ha consumado todo y que nosotros a través de las torres y los itinerarios necesitamos restaurar y conocer nuestra identidad en Cristo, nuestra potestad en Cristo y nuestra autoridad. Porque a veces pensamos que Satanás nos tiene pisados y Satanás no nos tiene pisados. Satanás no tiene poder sobre nuestra vida. Porque si Satanás tuviese poder sobre nuestra vida, entonces Cristo no hizo nada. La cabeza de la serpiente fue aplastada y Cristo me ha dado la autoridad para quebrantar las tinieblas. El problema es que yo no conozco mi identidad y mi autoridad, entonces hago las cosas en mi esfuerzo. No voy a la oración, no voy a la palabra. Entonces, no puedo ser un siervo. Me fastidia el servicio, me fastidia ser atalaya, no quiero, estoy muy frustrado porque no conocemos el poder de la palabra y de la oración. Ahí caemos en frustración. Entonces, punto número 4, para finalizar, sin la palabra y la oración, no puedo conocer lo ancho, lo alto, lo profundo, ni la grandeza de Dios, ni puedo ver el campo como Dios lo ve. No puedo ver el campo con compasión, como el Señor Jesús lo veía. ¿Cómo es una oveja sin pastor? Perdida, asustada, vulnerable, sola, atormentada. Así debemos ver a las personas verdaderamente. Personas que vienen con un carácter muy fuerte. Véala como oveja sin pastor, porque detrás de eso hay un trasfondo espiritual. Debemos entrar rápidamente en la concentración. Basta ya de entre la iglesia pelear, ver a las personas según la carne, porque eso es un síntoma de que no estamos orando y que no hay fe en la obra de Dios. Porque el que no tiene seguridad en la obra y el poder de Dios de la oración necesita pelear con su fuerza con los demás. Eso es un síntoma clave. Entonces, punto número 5, preparemos lo espiritual, el culto que nos llena y nos sana. Solo así las personas vendrán. Y como dice el título, la comunión con Dios nos hace testigos que cambian al mundo. Sin comunión con Dios, la comunicación con los demás va a ser pésima, tétrica, porque voy a comunicar en palabras y no en oración. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, es poderosa y es eficaz. Señor, que esta palabra obre en cada uno de nosotros para que todos los días entendamos nuestra condición y nuestra necesidad de ti, nuestra pobreza de espíritu, Señor, porque sin ti, Señor, estamos totalmente en oscuridad. No podemos ver hacia dónde vamos, no podemos ver ni siquiera lo que estamos haciendo, no podemos ver, Señor, pero tú nos has dado la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que podamos entrar dentro de la comunicación, de la comunión contigo, Señor, por medio de tu palabra de manera ancha, ver cómo tú obras desde lo alto hasta lo más bajo y podamos ver todo de manera profunda dentro del Evangelio, no viendo todo como casualidad ni como efímero, sino verlo todo, Señor, como que tú estás obrando desde donde no se ve en todas las cosas para el cumplimiento de tu plan. Que a través de la concentración podamos ver a todas las personas, Señor, como tú las ves, porque tú viste los que estaban arriba, abajo y a los lados, Señor, como ovejas perdidas. Que nosotros, viéndonos a nosotros mismos como campo, podamos ver a las personas, considerarlas, sanarlas, servirlas, escucharlas, Señor, y que a través de escucharlas podamos tener títulos de oración concretos, Señor, para la sanidad de cada uno de nuestros hermanos y para nuestra sanidad personal también. Padre, que así como tú has sanado nuestro pasado, presente y futuro y lo sigues sanando, podamos confiar en que lo estás haciendo en el campo, porque creemos que ninguna dificultad puede prevalecer contra el Evangelio. No hay carácter, no hay herida, no hay dificultad que no pueda ser sanada por el poder de Cristo. Por eso, que cada día podamos orar invocando tu nombre en nuestra vida, en nuestro pasado, presente, futuro, en el campo donde vayamos y vayamos con la seguridad de que ya tú tienes todo preparado, que podamos preparar la plataforma espiritual, porque sin plataforma espiritual las personas no pueden venir, no pueden reposar, no pueden tomar el viaje. Así que podamos, Señor,
dentro de todo, verlo como una corriente y no como una obligación. Que si comunicamos, Señor, contigo constantemente, vivimos en esa comunión, todo lo demás viene de manera natural. Oramos en acción de gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.